Ahí estamos. ¿Se ve bien ahora? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, listo. Entonces ahora me quedo tranquila que estoy grabando. Comenzamos entonces. Decía que las cónicas son curvas planas que se obtienen a través de la sección de un plano con un cono doble. Y les decía recién que si el plano es paralelo a la base del cono, obtenemos esta curva que llamamos circunferencia y que después vamos a definir. Si en cambio el plano forma un cierto ángulo con la base del cono, obtenemos el elipse. Cuando secciona en forma no paralelo a la base del cono, sino formando un cierto ángulo y secciona uno de los conos, tenemos la parábola. Y cuando secciona los dos conos, acá hay un caso muy particular, cuando el plano es perpendicular a la base, secciona a los dos conos y determina la hipérbola. Puede ser también que ese plano forme un cierto ángulo con la base y entonces también es una hipérbola, pero no en ese formato. Vimos que la ecuación general de las cónicas es una ecuación de segundo grado en dos variables, cuyo formato es ax cuadrado más bx por y más ci cuadrado más dx más ei más f igual a 0, donde a, b y c tienen que ser distintos de 0. Y llamamos a x cuadrado, ci cuadrado los términos cuadráticos. bxy es el término rectangular, dx e y los términos lineales y f el término independiente. Bueno, esa es la ecuación general de las cónicas. Ahora vamos a ir viendo cómo de esta ecuación general van surgiendo las distintas cónicas. El caso de la circunferencia. En el caso de la circunferencia, esa ecuación general nos queda x cuadrado más y cuadrado más dx más ei más f igual a 0. Es la forma general, decimos, de la ecuación cartesiana de la circunferencia de centro h y k y radio r, donde e, d, e y f son números reales y el a, el coeficiente de x al cuadrado, y el c, el coeficiente de y al cuadrado, son iguales a 1 y b igual a 0. Hacemos esta aclaración de b igual a 0 porque trabajamos, nosotros solamente vamos a estudiar o hemos estudiado las cónicas que están centradas y aquellas en las cuales su centro se traslada, pero no se rota. O sea, ese caso de rotación donde estarían inclinados los ejes no lo vamos a estudiar. Entonces, para este caso, donde el centro de la circunferencia es h y k, su radio r, trabajando esta ecuación de segundo grado, esa ecuación general, llegamos a un formato donde trabajamos, recuerdan, completando los cuadrados y llevábamos a binomios al cuadrado, y llegamos a lo que se llama ecuación canónica de la ecuación cartesiana de la circunferencia, cuyo centro es h, las coordenadas del centro son h y k, y el radio r. Fíjense que aquí tenemos la ecuación donde podemos obtener esos datos a partir de esa ecuación. Tenemos las coordenadas del centro, la abscisa del centro, la ordenada del centro que es k, y el radio al cuadrado. ¿Qué puede ocurrir? Que esta circunferencia esté centrada. Por lo tanto, cuando el centro es 0, 0, h vale 0, k vale 0, la ecuación nos queda x al cuadrado más y al cuadrado igual al radio al cuadrado. Entonces, el centro es 0, 0 y el radio es r. Entonces, veamos un ejemplo. Si tenemos x menos 4 todo al cuadrado más y más 3 todo al cuadrado igual a 16, y ahora abran los micrófonos, así se despabilan y contestan. A ver, por lo que vimos es, ¿qué tipo de ecuaciones de la
de las que vimos, de las que mencioné recién? Canónica. Canónica, bien. ¿Y qué datos observan o pueden decir ustedes que ven de esa expresión, de esa ecuación? El centro y el radio. El centro y el radio. Y a ver. Radio y centro. 4 menos 3. 4 menos 3. Y radio 4. Y radio 4. Y el radio 4. Bien. Circunferencia de centro 4 menos 3 y radio 4. Y a ver esta otra. X al cuadrado más y al cuadrado igual a 3. Centro 0, 0. Centrada. Raíz de 3 radio y centro. Ah, no. A ver, centro. Tiene el mismo. Sí, racional, pero. O sea, son una circunferencia. Bien. O sea, es una circunferencia de centro en el origen de coordenadas y el radio raíz de 3. Puse exprofeso este número para que vieran que... Y voy a hacer una aclaración porque hubo muchas consultas esta semana y confunden los números, el conjunto numérico. A ver, hago esta aclaración, reitero, porque fueron muchos errores. A ver, ¿cómo se conforma el conjunto numérico? Nosotros tenemos el conjunto de los números naturales, que son los enteros positivos, incluido el 0. 0, 1, 2, 3. Después tenemos los enteros. Los enteros son los números enteros positivos y negativos. O sea que puede ser menos 5, menos 3, menos 4, 0, 1, 2, 3. Luego tenemos los números racionales, que son los números fraccionarios, en su expresión fraccionaria o en su expresión decimal. Pero con la particularidad, si yo lo expreso como número decimal, la parte decimal es periódica. ¿Qué quiere decir? Que se repite en algún momento un número. Por ejemplo, 1,3333, que nosotros lo escribimos como 1,3 con el arquito arriba periódico. O 1,676767. Se va repitiendo en algún momento un número. Esos serían los números racionales, que yo les dije tienen dos formas de escritura, las fracciones o las expresiones decimales, los números decimales. Y después están los irracionales. Los irracionales es el conjunto de números donde en la parte decimal, o sea, los que está detrás de la coma, para que se entienda, no se repite ningún número. O sea, no puedo, si yo lo tengo que representar ese número, tengo que cortarlo, truncarlo, redondearlo para poder representarlo porque nunca tengo un número que se repita. Por eso después vieron que tenían esa representación de los irracionales utilizando el triángulo. ¿Se acuerdan cómo representaban la raíz de 2? Tomaban un triángulo rectángulo de base 1, altura 1 y ahí la hipotenusa le daba raíz de 2. Bueno, esos serían los números irracionales. Y todos esos números, o sea, cada paquetito iba incluyendo el anterior, o sea, los enteros incluyen a los naturales, los racionales incluyen a los enteros y a los naturales. Los irracionales es un paquetito de números, un conjunto de números, que no los podemos incluir dentro de este conjunto. Pero el conjunto de los racionales y los irracionales constituyen los números reales. ¿Estamos? Bueno. Hago esa salvedad porque fueron muchísimas las consultas y decían cualquier cosa con respecto a los números. Entonces, cuando yo tengo la raíz, ¿cuáles son? No di los ejemplos de los irracionales. Raíz de 3, las que no son raíces cuadradas perfectas, por ejemplo, el número pi, la base de los logaritmos neperianos, o sea, el número e, el número pi. Bueno, aclarado esto, y si no hay dudas, avanzo un poquitito más. Una cosita más, Liliana. Sí. Los racionales, la palabra viene de razón, pero no razón de razonar, sino que la razón es un cociente. Todos los que se pueden obtener como cociente, entonces son números racionales. Aquellos que no se puedan obtener como P dividido Q, entonces constituyen los irracionales, que es, como le decía Liliana, todos los huequitos que nos quedan libres en la recta. En la recta, exacto. Piensen que el símbolo SQ de racionales viene de cuarto, porque cuando nacieron los números,
hubo necesidad de no trabajar, o sea, se vieron en la necesidad de trabajar con números que no fueran enteros y tuvieron que partir en mitades, en cuartos. Entonces esa Q representa, acuérdense, que son las fracciones. Bien, avanzamos un poquitito. La elipse. Bueno, no voy a definir la elipse, que son los puntos del plano que cumplen determinada condición. Su ecuación general, en realidad, es a cuadrado, ax cuadrado, más y cuadrado, más bx, más y, más f igual a 0. Esa es la forma general de la ecuación cartesiana de la elipse, de centro h y k, y eje focal paralelo a x o a y, donde d, e y f son números reales, y yo puedo aproximar cuando veo una ecuación de este tipo y decir si puede llegar a ser una elipse, después veo si es una elipse real, degenerada, además, si se cumple que el signo de A es igual al signo de B, de C, perdón, y B igual a 0. Recuerden que ese B lo sacamos que era el término rectangular. Entonces, la gráfica de la elipse, en este caso una elipse donde los ejes están trasladados, va a tener como ecuación canónica en particular x menos h al cuadrado, todo al cuadrado, sobre a cuadrado, más y menos k, todo al cuadrado, sobre b cuadrado, igual a 1. Y decimos que es la forma canónica de la elipse de centro. H y K, ese puntero no lo pude sacar, y eje focal paralelo a X. Tenemos también que en este caso es una elipse que está desplazada, tiene los ejes trasladados, pero puede estar centrada. Entonces, esa ecuación que vimos recién, al ser h y k iguales a 0, nos va a quedar x al cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, y también decimos que es la ecuación, la forma canónica de la elipse de centro 0, 0 y eje focal X. Ahora dentro de un ratito vamos a ver los elementos de la elipse. Luego vemos que puede adoptar otra posición esta elipse y su ecuación canónica va a ser, fíjense que la elipse está, digamos, como paradita. ¿Por qué? Porque sus focos van a estar sobre el eje trasladado y prima. Entonces, su ecuación, esa luz que ven ahí no soy yo, sino que es el puntero que me quedó ahí, a ver si lo puedo sacar. Ahí está. Bueno, entonces nos quedó x menos h al cuadrado sobre b cuadrado más y menos k todo al cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Fíjense entonces ahora que a está sobre el término en i cuadrado. Siempre, ahora cuando veamos los elementos vamos a ver cómo le llamamos o qué representa ese valor de a y qué representa ese valor de b. Entonces, en este caso, cuando tenemos este tipo de ecuaciones, decimos que la forma canónica de la elipse de centro h y k y eje focal paralelo a y. Esta misma posición de elipse puede ser que ahora el centro no esté trasladado, sino que esté centrado, y entonces, como h y k son 0, de esta ecuación nos queda que la ecuación canónica va a ser x al cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado igual a 1, y entonces el centro es 0, 0 y el eje focal es y. Y ahora vamos a los elementos de esta elipse. La elipse tiene una particularidad que es la simetría con respecto a sus ejes. ¿Cuáles son? Primero, los vértices. Los vértices son A1, A2, B1, B2, que son los puntos de intersección con los ejes de simetría. La particularidad que tiene la elipse es su simetría con respecto a los ejes. Esta se utiliza mucho después al momento de describir movimientos elípticos, por ejemplo, la traslación de la Tierra alrededor del Sol y de los planetas, ¿no? Se usa mucho el movimiento elíptico. El eje mayor, ahí lo ven en amarillo, es el segmento de recta que une esos dos vértices, A1 con A2.
y es sobre el cual se van a ubicar los focos. Por eso esta elipse adopta este formato especial, porque los focos van a estar ubicados sobre este eje X'. El eje menor es el segmento que une B1, B2, o sea, esos otros vértices, que es perpendicular al eje mayor. Y después tenemos el centro, que yo aquí, bueno, no lo marqué, es el punto de intersección entre el eje mayor y el eje menor. Tenemos la longitud del eje mayor. Va a ser entonces el módulo de este vector A1, A2, A2, A1, y que llamamos 2A. Que decíamos ese 2A, si recuerdan cuando hacían la obtención de la ecuación de la elipse, que era la constante de la elipse. Y después tenemos la longitud del eje menor, que es el módulo de este vector B1, B2, que es 2B. Tenemos la distancia entre los focos, 2C, y llamamos semieje A y B, ¿no? A, que va desde el centro hasta uno de los vértices, esa sería el valor, en valor absoluto sería la distancia, digamos, pero acá estamos hablando de A y B. Y el B sería también desde el centro hasta el vértice B1, por ejemplo, o B2. Y si hablamos en valor absoluto, estamos hablando de distancia. Y después tenemos como otro elemento la excentricidad. La excentricidad, que es la relación entre C sobre A, que lo que nos da la excentricidad en realidad es el achatamiento que va a tener o no de elipse. Pensemos, si estamos en una elipse tipo circunferencia, el A y el B prácticamente son iguales, entonces tenemos que esa excentricidad va a tender a 0. Veamos algún ejemplito para que no se duerman y me van diciendo los elementos. Ejemplo. Tenemos esta ecuación, que es una ecuación canónica, pero necesito que me digan qué observan de esa ecuación. ¿Qué podrían decir de la observación? Los valores de los semiejes. Sí. Que bueno, sería el focal sería de 3 y el menor sería 2. Y después también el centro, que se invierten los signos, que sería -3, 2. -3, 2. O sea, que esta elipse va a ser una elipse con un formato similar a esto, o sea, una elipse que está, los focos los vamos a tener sobre el eje X. ¿Cómo determino? Pues esa fue una pregunta muy común de los alumnos cuando le dábamos los ejercicios. ¿Cómo determino el eje focal? El eje focal queda determinado por el mayor semieje. El mayor semieje está sobre X, ¿ven? Aquí. Entonces, el eje focal va a ser paralelo a X. ¿Por qué digo paralelo a X y no digo X? Está desplazada. Porque es una elipse desplazada. Bien. Vamos a otro ejemplo. Este. X menos 2 al cuadrado, todo al cuadrado, sobre 9, más Y más 5, todo al cuadrado, sobre 16, igual a 1. A ver, ¿qué podemos decir? Acá cambiamos el eje focal. Claro. ¿El eje focal es Y? ¿Es Y? ¿Es Y? ¿El eje focal? No, es paralelo ahí. Ah, es paralelo ahí. ¿Por qué dije que es paralelo? ¿Qué pasa con el centro? ¿Está centrada o está desplazada esta elipse? Está desplazado, Desplazado. 2 menos 5. de la que están paradas. Bueno, ¿cuál sería el centro de esa elipse? 2 menos 5. 2 menos 5. Bien. ¿Y el A cuadrado cuánto vale? 4. 4. ¿A cuadrado? Ese es A. No, a cuadrado 16 y vale 4. Ah, cuadrado no, claro. Ah, vale 4. Bien. Veamos este otro ejemplo. X al cuadrado sobre 9 más Y cuadrado sobre 36 igual a 1. De nuevo, Yo lo hubiera cortado. A ver, de a uno si escuchamos todos. A ver, 1. Estaría centrado en los ejes. Estaría centrado en el origen de coordenadas. O sea, el centro es 0, 0.
¿Y qué posición adopta? ¿Como esta que estamos viendo ahora o no? ¿O es distinta la posición? Bueno, no va a ser igual porque corre por I, el eje focal. El I es el eje focal. Bien, o sea que no va a ser este gráfico, primero porque este no está centrado, y a su vez la elipse va a estar, los focos van a estar sobre I, o sea que va a adoptar esta forma. Va a estar paradita sobre el eje. Eso de paradita es un caserito, como para que se ubiquen en la gráfica. Veamos el caso de la hipérbola. En el caso de la hipérbola, partimos nuevamente. Sí. Liliana, ¿te puedo interrumpir? A mí me gustaría resaltarles a los chicos que, porque yo los estaba escuchando, que estaban dando como elementos el centro de la elipse, estaban dando el semieje menor, el semieje mayor, y yo estaba observando en muchos de los que presentaron sus actividades, y también tiene que ver con la teoría, que dejan de dar las coordenadas de los vértices, las coordenadas de los focos, o sea, esos también son elementos de la elipse y que tienen que enumerarlos, ¿sí? Tanto que se pida en la práctica como que se pida en la teoría. ¿Sí? Estamos. Vieron que ahí ya te digo, es algo que yo observé, o sea que solamente, así como lo dijeron recién, también lo vi en la actividad que presentaron. Enumeraron, dieron las coordenadas del centro, cuál es el semieje menor, cuál es el semieje mayor, cuál es la semidistancia focal también, pero después no me dieron ni las coordenadas de los vértices ni las coordenadas de los focos, en el caso de la elipse fundamentalmente. No así en la hipérbola, bueno, con los demás no, pero en la elipse faltó siempre ese tipo de información. Fíjense que en la diapositiva anterior quedaron registrados, a ver si puedo ir para atrás, tengo que ir de a uno. Quedaron acá los elementos todos indicados en la diapositiva. Bien, vamos entonces a la hipérbola. En la hipérbola dijimos, bueno, partimos de la misma ecuación general, en donde decimos que la forma general de la ecuación cartesiana de la hipérbola, de centro H y K, eje focal paralelo a X o a Y, y entonces, donde D, E y F son números reales, y en esa ecuación podemos tener una aproximación cuando vemos una ecuación de este tipo y darnos cuenta si es una hipérbola, si el signo de A es distinto del signo de C. O sea, uno es positivo y el otro es negativo, o viceversa. Y B igual a 0. Después, si son iguales o no, es otra cuestión porque va a depender si la hipérbola es equilátera o no. Veamos el ejemplo. Tenemos una hipérbola de centro H y K. Tenemos la ecuación canónica que va a tomar este formato. Y aquí nos damos cuenta, a diferencia de la elipse que mirábamos el mayor semieje para determinar dónde íbamos a tener ubicados los focos, aquí vemos que en la ecuación de la hipérbola el término positivo nos va a dar el eje focal. Entonces, esta es la forma canónica de la hipérbola de centro H y K, y eje focal paralelo a X. Es lo que les decía, nos fijamos, el término es positivo, por lo tanto el eje focal va a ser paralelo a X. ¿Qué puede ocurrir? Que esta hipérbola esté centrada, por lo tanto H y K son 0, 0, y la ecuación queda X cuadrado sobre A cuadrado menos Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1, y entonces la forma canónica de la hipérbola es esta, y el centro es 0, 0, y eje focal X. Profe, una pregunta. Sí. Ahí arriba en la ecuación general... bueno, ahora que me voy para atrás, entonces me voy para atrás. Ahí, en esta. Sí, ahí en arriba de todo. Esa no sería una ecuación general de una hipérbola. ¿O sí? Porque tiene A y C del mismo signo.
Claro, vos partís de esta ecuación, o sea, esa es la ecuación general en esa es la de todas. de una cónica, Claro. de una cónica. Vos después, esa ecuación, cuando toman valores A, C, D y F, te das cuenta que es una hipérbola cuando el signo de A es distinto de C. Después, cuando vos armás la ecuación canónica, puede ser que sea una hipérbola real, ¿está? Claro. Puede ser una degenerada. A ver, Liliana, ¿puedo hacer una aclaración? Sí. Me parece que la pregunta del alumno va dirigida a que en la ecuación, aparentemente, A y C tendrían el mismo signo, según cómo está escrita allí. Recuerden que cuando nosotros representamos un número a través de una letra, esa letra trae implícito el signo del número. Entonces, en esa ecuación, C puede valer -4, por ejemplo. Es una ecuación general que se escribe de esa manera. No se le escribe el menos adelante, pero se aclara debajo que A y C tienen que tener distintos signos. No lo van a ver escrito con signo menos, Eso no corresponde. Cuando se hace en forma genérica, se escribe así y se aclara debajo que A y C tienen distintos signos. ¿Se acuerdan cuando dábamos las componentes de los vectores y decíamos A1, A2, A3, A2 menor que 0, por ejemplo? Era la manera de decir que la segunda componente era negativa. No poníamos un menos delante de A2. Esto pasa igual. Por eso está aclarado acá, ¿ven? Signo de A distinto del signo de B. Y B igual a 0. Bueno, a ver si puedo avanzar con la próxima. Bueno, aquí estábamos viendo cuando cambiaba el eje focal. Ahora los focos están ubicados sobre el eje paralelo a Y. La ecuación canónica nos va a quedar I menos K al cuadrado sobre A cuadrado menos X. Miren que este puntero láser me está volviendo loca. Ahí está. X menos H al cuadrado sobre B cuadrado igual a 1 y decimos que es la forma canónica de la hipérbola del centro H y K y eje focal paralelo a Y. Si eventualmente estuviese centrada, el centro es 0, 0, el eje focal es Y. Recuerden que nos dábamos cuenta en el caso de la hipérbola, cuando teníamos la ecuación canónica, con el término positivo. Se nos va a dar entonces el eje focal. En la primera ecuación, el eje de término positivo es en Y Y menos K al cuadrado, por lo tanto el eje focal va a ser paralelo a Y, y cuando está centrada, fíjense que en este caso el término positivo es Y cuadrado sobre A cuadrado, por lo tanto el eje focal es Y. Y veamos los elementos. Bueno, este lo tomé un poco de la teoría, este gráfico, estos gráficos los hizo, como les dije la clase pasada, Hernán. Bueno, ¿qué elementos podemos definir? El eje focal, donde se encuentran los focos de la hipérbola, el centro, que es el punto medio del segmento de recta que unen los focos, o sea, entre F1 y F2, el punto medio es el centro. Después tenemos el eje conjugado o eje imaginario, que es la recta que pasa por el centro y es perpendicular al eje del foco, al eje focal. Los vértices, A1 y A2, yo generalmente cuando les di en la práctica le llamaba vértice, le ponía B1, B2, es lo mismo, que es la intersección de la hipérbola con el eje focal. Después tenemos el módulo del vector A1, A2, o un segmento de recta, que es 2A, que es la constante de la hipérbola, que cuando, si ustedes recuerdan, cuando definían la hipérbola, hacían la diferencia entre las distancias entre F1 y P y F2 y P, y eso para el caso de la hipérbola tenía que dar igual a esa constante que es 2A. Bueno, y después tenemos como otro elemento, que yo ahí no lo estoy viendo porque ahora lo vamos viendo en algún ejercicio, las asíntotas, que en este caso son las rectas que están pasando por el centro de la hipérbola y que después vamos a ver cómo las obtenemos.
Y tenemos la excentricidad, que es la relación entre C sobre A. Para el caso de las excentricidades vemos que, bueno, en la medida que esa excentricidad, ¿qué nos da la excentricidad? Bueno, también cómo son las ramas, ¿no? Si ese valor tiende a 1, las ramas tienden a cerrarse hacia el eje focal. Vamos a ver algunos ejemplos. Si recordamos un poquitito. Si tenemos, por ejemplo, la ecuación x menos 3 al cuadrado sobre 4 menos y más 4 al cuadrado sobre 16 igual a 1. No vamos a dar todos los elementos porque eso lo hicimos en la práctica, sino solamente que anticipen un poquitito qué es lo que van a tener que obtener si tuviesen que graficar. A ver. Y el eje focal. El centro, ¿qué coordenadas tiene? A ver. 2 menos 4. 2. 3 menos 4. 3 menos 4. Bien. ¿Cuál va a ser el eje focal? X. Paralelo al eje Y. O sea, paralelo a X. Bien. Después podemos determinar los vértices, los valores de A, de B, de C, excentricidad y demás. Solamente es ver si nos ubicamos porque, reitero, esto es lo que más les costó identificar dónde iban a ubicar los focos, cuál iba a ser el eje focal. Por eso no lo puse esta mañana, este ejemplo, porque a raíz de todas las preguntas que fuimos teniendo esta semana, por lo menos de nuestros alumnos. Bueno, como dijo Adriana, después si hay que determinar y graficar, obviamente tenemos que mencionar todos los elementos. Solamente es ver dónde está el eje focal y se ubican el centro. Veamos este otro ejemplo. A ver. Eje focal paralelo al eje Y. Bien. ¿Y el centro? Menos 5, menos 6. Menos 5, menos 6. Cuidado, porque a veces, yo no me di cuenta, bueno, esta mañana era muy temprano cuando lo hice, pero podría haber puesto que generalmente uno cuando presenta la ecuación lo presenta así, presenta el término positivo y después el término negativo. Si yo hubiese puesto y más 6 al cuadrado sobre 4 menos x más 5 al cuadrado sobre 16, tengan cuidado cuando dan las coordenadas del centro, porque como ven este término como segundo término, dicen, las coordenadas del centro son menos 6, menos 5. Cuidado, siempre las coordenadas del centro son abscisa y ordenada. ¿Está claro? O sea, X e Y son los puntos del plano. Y a ver este ejemplo. Y cuadrado. Centrada. Está centrada. Y el eje focal. Paralelo ahí. Va, en realidad no es paralelo, es Y. Es Y. No es paralelo porque está centrado. Cuando está desplazada hablamos de ejes paralelos. En este caso tenemos Y cuadrado sobre 16 menos Y cuadrado sobre 4, H y K. Fíjense que el H es 0 y el K es 0. Este es el ejemplo que les decía recién, ¿ve? Si hubiese tenido estos términos invertidos hay que tener cuidado cuando damos las coordenadas del centro. Bueno, entonces el término positivo es en Y, por lo tanto el eje focal Y. Y vamos a la última de las cónicas, la parábola, donde tenemos la ecuación general, ax cuadrado más bx más y más f igual a 0, que es una parábola de vértice h y k, y eje de simetría paralelo a Y, donde D, E y F son números reales, y en este caso B y C son iguales a 0. Entonces la parábola tiene vértice en H y K, bueno, acá no lo marqué, y toma este formato, donde escribimos su ecuación trabajando esta ecuación general, armando los cuadrados. Obviamente, como tenemos una sola de las variables al cuadrado, nos va a quedar un binomio al cuadrado, y el otro es un binomio, pero de grado 1. Y entonces tenemos la forma canónica de la parábola de vértice H y K,
y eje de simetría paralelo a Y. ¿Cómo nos damos cuenta en este caso dónde vamos o cuál va a ser el eje de simetría? Es la variable que no tenemos elevada al cuadrado, en este caso, Y. Vamos ahora, cuando vea los elementos, vamos a ir viendo qué significado tiene cada uno de estos, este factor P que está aquí multiplicando y demás. En el caso que estuviese el vértice en el origen de coordenadas, la parábola va a tomar este formato y el eje de simetría es Y. Algo que no dije, bueno, ¿por qué las ramas están dibujadas hacia arriba y no hacia abajo? A ver, si se acuerdan. El foco está en un valor más alto que el vértice. El P es ese valor de P y ese puntero que me está volviendo loca, a ver si lo puedo sacar otra vez. Ahí está. Bueno, este valor de P, ¿qué es P en definitiva? A ver. Ya ahora lo vamos a ver cuando veamos los elementos. ¿Qué es P? La distancia del vértice al foco. Es la coordenada. El P es la coordenada del vértice. Si yo le calculo después el módulo, obtengo la distancia. Entonces, si ese P es positivo y el eje de simetría es Y, las ramas se van a abrir hacia las Y positivas. Si el P hubiese sido negativo, que ahora yo no lo dibujé aquí, las ramas se abrirían hacia las Y negativas. Veamos qué pasa. Fíjense que este es el caso que ustedes estudiaron en el secundario y estudiaron en análisis, porque es el caso de la función. En cambio, ahora, si tenemos esta ecuación general, CI cuadrado más BX más EI más F igual a 0, donde D, E y F son números reales, B y A valen 0, por eso no tenemos el otro término cuadrático, decimos que es la forma general de la ecuación cartesiana de la parábola de vértice H y K y eje de simetría paralelo a X. Su gráfica es esta, H y K, las coordenadas del vértice, y la ecuación, cuando la trabajemos de esta ecuación general, nos queda la ecuación canónica que va a tener este formato, I menos K todo al cuadrado igual a 4P por X menos H, donde el vértice es H, acá ven, fíjense que hay que mirar bien cuando tenemos este tipo de ecuaciones, es H y K, y el eje de simetría es paralelo a X. Y este P nos va a decir, en realidad, cómo vamos a tener las ramas. Si bien dijimos que el término que no estaba, el factor que no está elevado al cuadrado en X, que es X menos H, nos va a decir que el eje de simetría es paralelo a X, esta parábola bien podría abrir sus ramas hacia la X positiva o bien hacia las X negativas. Bien, entonces, eso es lo que tenemos que mirar cuando armamos las ecuaciones para determinar. Y este es el caso que yo les decía que ustedes no estudian en el secundario ni en análisis, porque justamente esta gráfica no es una función. Porque para un mismo valor de la variable independiente tenemos dos valores de la variable dependiente. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que no lo tengamos centrado. Entonces, que no tengamos el vértice, perdón, ya desplazado, sino que lo tengamos en el origen de coordenada el vértice. Entonces, la ecuación nos queda I cuadrado igual a 4P por X. Y decimos que es la forma canónica de la parábola de vértice 0, 0 y eje de simetría X. Y entonces, acá nos fui anotando todos los elementos, pero bueno, tenemos el eje de simetría, que bueno, también la parábola es, al igual que las otras cónicas, tienen la particularidad de las simetrías, es simétrica con respecto a este eje. Por eso, cuando yo les explicaba cómo graficar la parábola, decía, bueno, con que tome un punto, el otro lo busco simétrico al eje de simetría. O sea, se cumple lo que hemos estudiado alguna vez como simetría axial, ¿no? Después tenemos el foco, cuyas coordenadas son P y K. Fíjense que este es el eje X, este es el eje Y. Está, entonces, ubicado
el foco tiene, el P sería la coordenada del foco, o sea, en este caso es la abscisa del foco, y el K es la altura al cual se encuentra. Después tenemos la recta directriz, que vieron cuando definimos la parábola, decimos, bueno, la parábola son los puntos, son los lugares, los puntos del plano que cumplen la condición que la distancia del foco a ese punto es exactamente igual que la distancia que hay de ese punto a la directriz. Por eso se va construyendo la parábola. Después tenemos el vértice como punto medio entre esa distancia, o en la mitad del segmento de recta entre que une la directriz con el foco. Bueno, y vamos, la excentricidad, recuerdan que en el caso de la excentricidad de la parábola era igual a 1, porque justamente era el cociente entre esas distancias que ustedes trabajaban para poder definirla. Veamos un ejemplo. A ver, x menos 4 todo el cuadrado igual a 8 por y más 2. Eje focal paralelo a y. Vértice. ¿Eje focal? Pará, corregimos ya, eje a ver. De simetría, perdón, eje de simetría. Ah, muy bien, eje de simetría, paralelo ahí. El vértice. 4 menos 2. Y 4 P vale menos 2. P vale 2. Entonces, el eje de simetría es paralelo a I. Por lo tanto, la rama de la parábola verde, cuéntenme un poquito cómo sería la gráfica de esa. A ver, hacia arriba. ¿Por qué? A los valores positivos. ¿Por qué? Porque 4P es positivo. Porque P es mayor que 0. Bien. Bueno, y esta, I más 3 al cuadrado igual a 4 por X más 2. O sea, cambia el eje de simetría. ¿Cuál es el eje de simetría? Paralelo a X. Paralelo a X. Bien, quiere decir, ahí tenemos como si fuera esta gráfica, o sea que paralelo a X, ahí tenemos el eje de simetría. Quiere decir que pueden abrirse las ramas hacia las X positivas o hacia las X negativas. ¿Hacia dónde se van a abrir las ramas? Positiva porque vale 1, P. P vale 1. Este, y cuadrado igual a 16X. Está centrado. O sea, el vértice está en el origen del cuadrado. El vértice es 0, 0. El vértice es 0, 0, sí. P vale 4. Sí. Y el eje de simetría es paralelo. No, en realidad es el eje X. Es el eje X. Y las ramas se van a abrir hacia las X positivas o hacia las X negativas. Positiva. La derecha, las positivas. Positiva. Eso es lo que yo les decía cuando les iba explicando los videos. Eso es la lectura que hacemos de la ecuación y saber cómo nos tendría que dar la gráfica, porque después, cuando empezamos a trabajar, nos olvidamos de eso y hacemos la gráfica y resulta que la gráfica, en vez de las ramas abrirse hacia las X positivas, nos dio hacia las X negativas porque hicimos mal un cálculo. O sea, eso es la anticipación. Pensar que a dónde tengo que llegar. Mirando la ecuación, yo sé que tengo que obtener un determinado tipo de parábola, por lo tanto, cuando la construyo, debería aproximarse la gráfica a eso. Y una cosa, bueno, después lo vamos a ver cuando veamos superficie. Acuérdense de este foco porque es sumamente importante el foco en este tipo de curvas por el tema de óptica, ¿no? Todo lo que es la reflexión en las ondas electromagnéticas, todo, es sumamente importante considerar ese foco. No sé si están viendo ya física, en óptica en física, pero cuando lo vean, recuerden el foco, porque realmente es muy importante considerar la ubicación del foco por el tema de las reflexiones. Bueno, y vamos a empezar... Una pregunta, ¿tú habías dicho que el foco en la parábola siempre igual a 1? ¿O era un caso que...? ¿Cómo que en la parábola el foco siempre igual a 1? No. No, era una cosa, claro, lo dijiste por una de las ecuaciones. La excentricidad. Ah, eso, la excentricidad es siempre igual a 1. Porque es la relación entre esas distancias, ¿no?
Bueno, podemos entonces, si no hay preguntas, esto nos llevó un buen rato, pero vamos a los ejercicios entonces, que no son muchos. Determinar el primer ejercicio. Si no hay preguntas, chicos, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Puedo avanzar? Sí, sí. Sí. Bueno, contesten porque me parece que se está durmiendo más de uno, ¿eh? Vamos. 1. Determinar si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos, justificando todas las respuestas. El primero, que en realidad para nuestros alumnos fue el segundo, porque después cambiamos la guía, dice, la ecuación x menos a al cuadrado sobre 9 más y más b todo al cuadrado sobre 9 igual a 1 representa una circunferencia de centro a menos b y radio 3. ¿Qué contestan? Verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque paso al lado multiplicando para el otro lado. A ver, de a uno. Vamos. Porque puedo pasar el 9 multiplicando para el otro lado y me daría el radio. Va, el radio cuadrado. Bien. La solución es verdadero y justifico por qué. Obteniendo el común denominador, 9, y luego ese 9 que está dividiendo en el primer miembro de la igualdad lo pasamos multiplicando y entonces nos queda la ecuación de la circunferencia, cuyo centro es A menos B y el radio 3. Bueno, ¿con este ejercicio tuvieron dificultad? Creo que no. No, por No. Bueno, vamos al B entonces. Para una circunferencia dada hay infinitas rectas tangentes a la misma en un punto dado. Falso. Falso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a una circunferencia hay infinitas tangentes, pero cuando se determina un punto de paso ya no hay más infinitas, es solo una. Es solo uno, exacto. Bien, es falso. Hay una única recta tangente a una circunferencia en un punto dado. Ustedes saben que por un punto pasan infinitas rectas, pero perpendicular al radio, solo uno. Fíjense que aquí tenemos el punto de tangencia y hay una sola recta. Este gráfico, como verán, también del ingeniero Martínez. No pregunté si había dudas con respecto a este. ¿Hay alguna duda? ¿Puedo avanzar? Bien. 3. El C. Si la directriz de una parábola con centro en el origen tiene como ecuación x igual a x sub 0, con x igual a p menor que 0, entonces dicha parábola tiene ramas que abren hacia arriba o hacia abajo. Abajo. Falso. Tienen que abrir izquierda a derecha. Ah. A ver. Hacia la izquierda, ¿no? Eso mismo, sí. A ver. Es falso. ¿Por qué? Las coordenadas, fíjense que la ecuación dice es x igual a p. X igual a p es una recta paralela al eje Y que intersecta, dice es menor que p. El p es menor que 0, perdón. Entonces va a intersectar al eje Y en menos p. Su ecuación sería x igual a menos 3, por ejemplo. Entonces, si esa es la recta directriz, recuerdan la definición entonces de parábola. La parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano, cuya distancia del foco al punto de la parábola es exactamente igual a la distancia que hay desde ese punto a la recta directriz, considerando que siempre las distancias de la recta a un punto son perpendiculares, ¿no? Bueno, de esa forma se va construyendo gráficamente la parábola. Entonces, como las coordenadas del foco son P y 0, como muestra el gráfico, las ramas se van a abrir hacia el sentido positivo de las X. ¿Cómo tendría que ser? Pregunto. La ecuación de la directriz para que las ramas, en vez de abrirse hacia las X positivas, se abran, por ejemplo, hacia las Y. Tendría que ser y igual a y sub 0.
Y igual a, claro, la ecuación de la directriz igual a I sub 0, donde P entonces toma, bueno, acá no tenemos el grafiquito, ¿está? O sea, para que esto, la parábola lo dibujo con el puntero, ¿no? Sería una gráfica, a esperar que hago, no sé si lo van viendo, la gráfica de la parábola, y la directriz es una recta paralela al eje X que va a intersectar al eje de la Y en P, donde P es menor que 0, porque el vértice es en 0, 0. Entonces, va a ser una ecuación igual a P con P menor que 0. Sí, escucho ahora. ¿No se abrirían hacia la izquierda las ramas? Porque P dice que es menor a 0. No, esa es la ecuación de la recta directriz. La recta directriz, fíjate, vamos al caso anterior, no a la pregunta que hice después. En la directriz, vos fíjate que es una parábola que tiene el centro, el vértice, en el origen de coordenadas, 0, 0. La recta directriz es X igual a X sub 0, donde el X es menor que 0, o sea que está ubicado a una distancia P, pero en el sentido del vértice hacia la izquierda. Olvidémonos de la distancia y hablemos de abscisa a la coordenada menos P. Tenemos la directriz, va a cortar, la ecuación de ese eje va a ser X igual a P, y P negativo. Suponete, con un ejemplo, suponete que la distancia, la abscisa del vértice del foco sea 2, 0. O sea, estamos en el vértice, centro de origen de coordenadas, y el foco se ubica a 2, 0. ¿Cómo grafico la directriz? Pregunto. Si X igual a menos 2. X igual a menos 2. Por eso te está diciendo que X es igual a P, pero menor que 0, porque acordate que está ubicado su vértice en el origen de coordenadas. ¿Contesté tu pregunta? Sí, ahí entendí. Bien. ¿Puedo avanzar o hay alguna otra pregunta? ¿Puedo seguir? Sí, puede seguir. Bueno, voy preguntando porque estoy mirando continuamente el módem a ver si se corta, porque ayer en un momento se cortó. Bueno, D. Las asíntotas de la hipérbola de ecuación x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1 se intersectan en el centro de la misma. ¿Qué dicen acerca de esto? ¿Verdadero, falso? Verdadero. ¿Por qué? Porque, no sé, yo me acuerdo que cuando la armaba con el rectángulo quedaba en el centro. Porque no tiene achicado. Si yo igualo a 0 la hipérbola, puedo sacar las asíntotas. Exacto. Nosotros teníamos una forma práctica de obtener las asíntotas de una hipérbola, para no acordarse del formato de la ecuación de las asíntotas, de las rectas. Entonces, ¿qué hacíamos? Igualábamos a 0, yo le lo voy a ir haciendo. A ver. Entonces, las asíntotas de una hipérbola siempre se cortan en su centro. En este caso, es una hipérbola que está centrada. El centro en este caso es 0, 0. Entonces, se van a cortar en el origen de coordenadas, como muestra el ejemplo. Entonces, ¿cómo hacíamos? Tomábamos la ecuación de la hipérbola, la igualábamos a 0, pasábamos este término que está restando en el primer miembro de la igualdad, sumando al segundo, y de allí despejábamos I. A ver, ¿qué hacíamos? Este B que está dividiendo, lo paso multiplicando, y entonces me queda B cuadrado sobre A cuadrado por X cuadrado igual a I cuadrado. Aplicando raíz a ambos miembros de la igualdad, nos queda, como tenemos las dos soluciones, positiva y negativa, una de las asíntotas va a ser B sobre A por X y la otra asíntota menos B sobre A por X. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos tenido otra, no es este el caso, ¿no? Pero si hubiésemos tenido la hipérbola de eje focal Y.
Bueno, con el mismo procedimiento, pasamos este término que está restando al segundo miembro sumando, igualamos a 0, y de allí obtenemos las asíntotas. Va a ser A sobre B, A sobre B, y la otra menos A sobre B. Acuérdense que siempre las asíntotas lo que van a tener son las pendientes. A ver, repasando recta, ¿cómo es la pendiente de esta recta? Y Positiva. 1 es positiva, es una función creciente. Una recta creciente. Claro, sí, y esta, con respecto a esta otra recta, claro, ¿cómo son estas pendientes? Perpendiculares. No son perpendiculares. Si hubiesen sido perpendiculares, a ver, repasemos un poquito de recta. ¿Cómo tendrían que ser las pendientes? Igual, además, la inversa. Recíproca. La recíproca se dice. Cuando es 1 sobre, es recíproco, no inverso. Recíproca. Las pendientes, cuando las rectas son perpendiculares, la pendiente de una es igual a la opuesta, o sea, menos, de la recíproca de la otra. O sea, decimos, si la pendiente de una es m, la de la perpendicular va a ser menos 1 sobre m. O sea, la de arriba de todo con la que está abajo de todo, la cuarta. Claro, exacto. Acá, ¿ven? Estas. Y esta con esta. Vamos, entonces. Bueno, si hubiese sido que no está centrada, que no es este el caso, bueno, realizamos el mismo procedimiento, chicos. Igualamos a 0 y despejamos, y obviamente la diferencia con las asíntotas que vamos a tener, estas rectas no van a pasar por el origen de coordenadas, sino que van a pasar por el centro de la hipérbola. O sea que vamos a tener un término acá que va a estar sumando a estas ecuaciones. ¿Me siguieron lo que dije? ¿Sí o no? Sí. Bueno, si no hay preguntas con respecto a esto, vamos al ejercicio que sigue. Profe, ¿hay algún problema si yo no saco las asíntotas y directamente lo hago con A y B, con el rectángulo? Mientras lo saques bien, no hay problema. Mientras lo saques bien. O sea, esta es una regla, digamos, para no acordarte, porque también algunos dicen, yo escribo la ecuación de la asíntota porque me acuerdo de la expresión, como era, dependiendo si era con eje focal paralelo a X o paralelo a Y. A mí particularmente me resulta más práctico a mí hacer la deducción, así no me tengo que acordar de las expresiones, porque por ahí me puedo equivocar. Pero si lo haces bien, a ver, el tema es llegar al resultado con procedimientos correctos, ¿está? Ok. Bien. Profe, Vamos a ver. Profe, si nos piden los datos, o sea, obtener los datos de la parábola, los datos que se puedan obtener, ¿no? ¿Las asíntotas entran, digamos, en esos datos, tanto como vértice, foco? Sí, en los elementos sí. Perfecto, gracias. De la hipérbola estaba hablando. Por ahí no sé si entendí que dijiste parábola, por ahí, bueno, de la hipérbola. Sí, vas mencionando todos los elementos, los vértices, las coordenadas de los vértices, los focos, todos los elementos. Vieron que cuando les hacía los ejemplos, en los videos le iba sacando cada uno de los elementos. Vamos al ejercicio E. La ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a A, con A perteneciente a los reales. ¿Qué quiere decir que pertenece a los reales? ¿Qué valores puede tomar A? Cualquier número real. Puede ser positivo, negativo, periódico, no periódico, etc. Dice, a ver acá, es la forma canónica de una circunferencia con centro en el origen y radio A. A ver, ¿cuáles serían las respuestas? Verdadero. Siempre y cuando A no sea negativo. Tenemos que analizar, porque por eso les pregunté,
Claro. A pertenece a los reales, hay que leer el enunciado. A pertenece a los reales, por lo tanto, hay que analizar cada uno. Eso es falso. ¿Por qué? El radio va a ser raíz de A, obviamente, porque acá tenemos el radio al cuadrado. Fíjense que el radio es raíz de A, que elevándolo al cuadrado nos da A. Pero ese A puede ser, si es mayor que 0, es una circunferencia real, con centro 0, 0. Si el A es igual a 0, no es circunferencia, es una circunferencia degenerada. O un punto, claro, el punto 0, 0, de coordenadas 0, 0. Y si nos da negativo, si esto hubiese sido negativo, no es circunferencia, es una circunferencia imaginaria. Entonces, ustedes tengan cuidado, porque uno se va de boca a decir, ay, sí, es una circunferencia de centro 0, 0 y radio A. Pero ojo que te está diciendo que el A puede ser un número real. ¿Está? Entonces, hay que analizar cuando tenemos todas esas posibilidades de valores que pueda tomar A, ver qué ocurre con esos valores que va tomando A. ¿Se entendió lo que dije? Profe, si vos ahí hubieras puesto A al cuadrado, sería verdadero. Si A es una circunferencia, pero si el A puede ser 0 también. Tenés que aclarar. ¿Te das cuenta? Porque vos decís A cuadrado. Sí, el A puede ser positivo o negativo. Sí, pero estás en estas condiciones, caes en estas condiciones también. ¿Está? Porque puede ser 0, puede ser el A, puede ser 0 y te da una circunferencia degenerada. ¿Está? Está siempre en el mismo caso. ¿Estamos? Sí, sí. Bien. Vamos a este. F. La ecuación menos x menos a al cuadrado sobre 9 más y menos a al cuadrado sobre 9 igual a 1 representa una hipérbola de centro A y eje focal paralelo a X. ¿Qué les parece? La pifió con el eje. Es falso. Sí, es falso. ¿Por qué? Porque es paralelo al eje Y. Claro, es paralelo, por lo que vimos antes, paralelo al eje Y. Muy bien. Entonces representa una hipérbola. Me parece que ahí me copié mal. Sí, acá era un signo más. Está mal copiado el ejercicio, pero ustedes lo tienen bien. Es Y más A. Entonces el centro va a ser A menos A, porque acá hay un más, y el eje focal es paralelo a I, porque dijimos que en el caso de la hipérbola el término positivo nos daba el eje focal. Bien. ¿Puedo avanzar, chicos? Sí, profe. Sí. Bien, bueno. Profe, ¿por qué ni pusiste menos? Si decía menos A. No, porque dije que me equivoqué cuando tipié ahí, por eso aclaré, vuelvo hacia atrás. Espera. Ah, ok. Acá dije que me equivoqué cuando tipié, ahí va un más. Es x menos a al cuadrado. Fíjate que en el enunciado del ejercicio es y más a. ¿Está? Es un más que va ahí. Ahí me equivoqué. Genial, genial. Un error de tipeo, pero ustedes en la guía de ejercicio lo tienen como más. Bueno. Presentar en cada punto la ecuación en forma genérica de una cónica, degenerada e imaginaria, y justificarlo. Bueno, yo acá, de la forma que lo hice, lamentablemente tengo que presentar todo el cuadro, y vamos a ir mirando cada uno de los casos. Porque en el PowerPoint cuando haces una tabla no te deja ir animando por partes. Bueno, tenés, en el caso de una circunferencia, habíamos visto, e incluso ustedes en el apunte, creo que es el que más desarrollado está, en el caso de las circunferencias cuando están igualadas a 0, son las circunferencias
degeneradas que nos da un punto. En este caso, el punto ubicado en H y K. Si en cambio nos da igual a A, pero ese A es menor que 0, o sea, un número negativo, va a ser una circunferencia imaginaria. O sea, no tenemos soluciones. Fíjense que matemáticamente ya nos está diciendo que en el campo de los reales no tenemos solución, porque no hay ningún número que elevado al cuadrado más otro número al cuadrado nos esté dando un número negativo. ¿Se entiende eso? Matemáticamente. Y después, soluciones en el campo de los reales no vamos a tener. ¿Está? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Voy preguntando porque no sé si se cortó la conexión o no. Si se llega a cortar, seguimos la clase que viene. Elipse. Bueno, el formato de la ecuación de una elipse va a ser degenerada cuando está igualada a 0. Y ahora después les voy a hacer un grafiquito para que vean cómo, en el caso, cómo seccionamos con un plano para que nos dé la cónica degenerada. Entonces también nos da un punto ubicado en H y K. ¿Cuándo va a ser imaginaria? Cuando nos quede igualado a -1. Obviamente por lo mismo que dijimos antes. Fíjense que esto es imposible que nos esté dando un número negativo. En el caso de la hipérbola, en realidad las gráficas serían, a ver si lo puedo poner, ahí está. En estos dos casos, tanto de la circunferencia como la elipse, es cuando seccionamos al cono justo por el vértice, o sea, donde con un plano paralelo a la base del cono que está cortando por el vértice, ahí, y ahí tenemos el punto. En el caso de la hipérbola, cuando nos queda igualada a 0, ¿qué hacíamos cuando igualábamos a 0? A ver. ¿Qué obteníamos cuando igualábamos dos rectas? Las asíntotas. Las asíntotas, o sea que bueno, operando algebraicamente esta expresión, obtenemos las ecuaciones de las dos rectas que son las asíntotas. ¿Qué pasa si me hubiese dado un número negativo? ¿Por qué ahí no pusimos nada en imaginaria? Supónganse que acá me hubiese dado esta ecuación, x menos h al cuadrado sobre a cuadrado menos i menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a -1. Si me hubiese dado igual a -1, yo tengo, digo, bueno, es una hipérbola de eje focal paralelo a x porque el término positivo está en x, el centro es h y k, pero si me hubiese dado -1, ¿es una hipérbola o no es una hipérbola? Sí, pero cambia el eje focal. Claro. Si me hubiese dado -1, multiplico a ambos miembros de la igualdad por -1, y entonces, eso que era -1 me va a quedar 1, este término que era positivo al estar multiplicado por -1 me va a dar negativo, y este término que es negativo, al estar multiplicado por -1, me queda positivo. O sea que cuando lo tengo igualado a -1, lo que cambia es el eje focal. O sea, me va a quedar con eje focal paralelo ahí, ¿está? Sí, me queda igualado a 1. Por eso acá no pusimos nada en imaginaria, porque en realidad, cuando me queda igualado a -1, lo que hago es operar algebraicamente para obtener la ecuación de otra hipérbola, que en realidad, no otra hipérbola la que teníamos, pero la llevamos al formato de la ecuación canónica, y tenemos entonces que el eje focal es paralelo. Hasta aquí vamos bien, y sería, entonces, en este caso, cuando seccionamos al cono, fíjense que pasamos justo por la mitad, pasando por el vértice. Nos están dando estas dos rectas que son las que obtuvimos nosotros igualando a 0. ¿Hasta aquí vamos bien? Pregunto, ¿están despiertos aún? Sí. Sí, bueno. Sí. Se tendría que preguntar uno por uno, a ver si están despiertos. Bueno, con este ejercicio, ¿cómo anduvieron, chicos? ¿Esto les dio trabajo? A mí la hipérbola.
la hipérbola. Sí, no, bueno, te quedó... Rectas, ahora entendí. ¿Lo entendiste? Bien. Entonces, ahora vamos al caso de la parábola. En el caso de la parábola, tenemos, si el A es positivo, fíjense acá, por ejemplo, igual a 4, nos van a quedar, si es, por ejemplo, x menos 2 al cuadrado igual a 4. Bueno, calculando la raíz, vamos a tener siempre las dos soluciones, una positiva y otra negativa. O sea que van a ser dos rectas cuya expresión va a ser, esto pasa como raíz, y voy a tener más o menos raíz de A. Entonces, pasando el h que está restando, voy a tener una recta que va a ser más raíz de A más h, y la otra recta menos raíz de A más h. O sea que son dos rectas paralelas. ¿Tá? Pero, ¿qué ocurre si el A es igual a 0? Si A es igual a 0, nos queda directamente una recta x igual a h. En el caso que A fuese menor que 0, entonces vamos a tener el caso de la imaginaria, porque también tenemos un número al cuadrado igual a un número negativo. O sea, eso en el campo de los reales no tenemos solución. Bueno, y sería el caso, por ejemplo, cuando estamos, para el caso de las degeneradas, acá tomé un caso porque ya no me entraban más en los gráficos, cuando cortamos con un plano pasando por el vértice de los conos y seccionando por las generatrices. Las generatrices de los conos son estas, ¿no? Ahí tenemos el grafiquito. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Puedo avanzar? Estamos medio retrasados, vamos a tener que apurar un poco. ¿Cómo vamos? Sí. Bien, profe. ¿Sí? Bien. Bien, bueno. Vamos al ejercicio 3. El ejercicio 3 dice, dado el siguiente sistema, explicar qué posibilidades se pueden dar y representar. Geométricamente tenemos una llavecita, que ahora vamos a explicar qué significa, x menos x sub 0 al cuadrado, más y menos y sub 0 al cuadrado, menos r al cuadrado, igual a 0. Esa es la primera ecuación. Y después tenemos ax más bi más c igual a 0, con a y b distinto de 0. Entonces, ¿qué estaría representando esto? La primera ecuación es la ecuación, no tendría que haber mostrado, bueno, ya lo mostré. ¿Es la ecuación de qué? De una circunferencia de centro, x sub 0, y sub 0, y radio r. Y ahora díganme ustedes qué es o qué representa la expresión 2. ¿Qué sería? Una recta tangente. No sé si es tangente todavía. Una recta. Eso, ¿qué es esta? ¿Esto es la ecuación de qué? Esto, ax más bi más c igual a 0. Con a y b distinto de 0. ¿Qué? ¿Ecuación de qué? Una recta. Recta en el plano. Una recta en el plano. Y a ver, ya vamos repasando un poquito. ¿Qué tipo de ecuación tenemos? General. General o implícita, donde con a y b serían, ¿qué cosa? La normal, los componentes del vector normal. No, mentira. Las componentes de un vector normal. Bien, entonces, la expresión ax más bi más c igual a 0 representa una recta en el plano. Esta llave me dice, bueno, es la solución a eso, es un sistema de dos ecuaciones. Una ecuación cuadrática y una ecuación lineal. Es una circunferencia y una recta. Esta llave lo que dice es que cuando resolvemos el sistema, ese sistema de dos ecuaciones, la solución es válida para las dos. ¿Qué quiere decir? Yo puedo encontrar, ahora vamos a ver, piensen ustedes que si tenemos una circunferencia y una recta, la recta puede intersectar a la circunferencia en dos puntos. La puede intersectar en un punto o puede directamente no intersectarla. Entonces, de eso, del análisis de este sistema, van a surgir las distintas posiciones. ¿Cómo se hace para resolver cuando tenemos un sistema
que está representando una cónica y una recta. En este caso tuvimos el caso de una circunferencia, podría haber sido una elipse, una hipérbola, una parábola. Entonces, lo primero que hacemos es despejar de la expresión 2 una de las variables, la X o la Y, la que ustedes quieran. Entonces, el sistema lo que está representando en este caso es la intersección entre una circunferencia, que es la primera ecuación, y una recta. El procedimiento, despejamos de la expresión 2, X o Y, la que quieran. Una vez que despejé X o Y, lo reemplazo en la primera ecuación. ¿Qué ocurre? Si despejé, por ejemplo, no sé, X o Y de la expresión, si yo despejé Y, me va a quedar la ecuación explícita de la recta y voy a tener que Y es igual a X igual a algo. Entonces, cuando voy a reemplazar aquí, voy a reemplazar Y. Por lo tanto, la primera expresión me va a quedar todo en función de X, en una sola variable. Lo que estoy haciendo es resolver el sistema por sustitución. Es decir, despejo de una ecuación una de las variables y la reemplazo en la otra. Entonces, cuando yo reemplazo, por ejemplo, si despejé Y me quedó la Y en función de X, cuando reemplace acá la Y, esta Y va a quedar en función de X. Entonces, operando algebraicamente, resolviendo este cuadrado y demás, me va a quedar una ecuación de segundo grado en X. Si hubiese despejado, por ejemplo, la X, me queda la Y. Entonces voy a tener que reemplazar en X y me va a quedar toda la ecuación en función de Y. Pero en definitiva, en X o en Y, como lo quiera hacer, siempre voy a llegar a una ecuación de segundo grado. Las ecuaciones de segundo grado, recuerdan que tenían este formato. Un número por X al cuadrado, más otro número por X, donde este era el término cuadrático, término lineal, y este el término independiente. ¿Y cómo resolvíamos la ecuación de segundo grado? Con la resolvente. En realidad usando la segunda parte, profe. El formato, la resolvente. Sí, ahora vamos. Para analizar la posición, pero si después tenés que calcular los puntos, tenés que aplicar todo. Para hacer el análisis, vamos a utilizar justamente, como dijo ahí, no sé quién, porque no alcancé a ver quién habló, profe. Pero bueno, sí. Dejaste de compartir, creo. ¿Dejé de compartir? Sí. Bueno, no dejé de compartir, sí. Pero bueno, voy a ver. Sí, bueno, vuelvo de nuevo. Voy de nuevo, chicos. Un minuto. A mí no se me ven las fotos de perfil de ningún compañero, ni la foto de perfil del taller, nada. No sé por qué. No sé tampoco. Y tampoco se ve la pantalla. Ahora sí. Ahí yo lo estoy viendo. Ahora sí. Compartiendo. Ahora recién porque me dijeron que no sé por qué. Ahí estamos, otra vez. No sé por qué. Ahí se salió de vuelta, profe. ¿Qué? Dejaste de compartir, Liliana. No dejé de compartir, chicos. Voy a volver a salir nuevamente. Lili, no lo estamos viendo, ¿eh? Bueno, voy a compartir de nuevo, un minuto. Porque no toqué absolutamente nada. A ver, un minuto. ¿Ahí estamos? Todavía no. Sí, se ve, profe. Sí. Ahora sí. Bueno, esperen porque está demorando cualquier cantidad, porque quiero poner la presentación. Ahí está. ¿Van viendo? Esto es lo que teníamos hasta hace un rato. Sí, ahora sí comenzó el PowerPoint. Bueno, no toqué nada, ¿eh? No sé por qué dejó de compartir. Bueno. Un minutito. Entonces habíamos quedado que nos quedaba la ecuación de segundo grado, que lo resolvíamos con la resolvente. ¿Qué ocurre? Piensen, a ver, cuando ustedes resolvían o veían la función cuadrática y buscaban las raíces, o veían las ecuaciones de segundo grado y calculaban las raíces, ustedes en esta ecuación de segundo grado, lo que tenemos como radicando, que es b cuadrado, beta cuadrado menos 4 alfa, bueno, ahí lo puse con letras griegas, pero podría ser el b cuadrado menos 4a por c.
este radicando que llamábamos discriminante es el que me iba a decir cómo iba a ser, en el caso de la ecuación de segundo grado, las raíces de esa ecuación. O sea, las raíces que eran los puntos donde la gráfica cortaba el eje de las X. Y entonces lo que vamos a analizar, como bien dijo un compañero, porque yo no voy a calcular los puntos de intersección, sino que voy a analizar si la recta la corta a la circunferencia, y si la corta en cuántos puntos, o si no la corta. Entonces lo que voy a analizar es este radicando, o sea, que llamamos discriminante y que lo representamos con la letra delta. Fíjense que es b cuadrado menos 4a por c, o bien como le habíamos puesto con las letras griegas, beta cuadrado menos 4 alfa por lambda. Entonces, si ese discriminante me daba mayor que 0, íbamos a tener dos valores distintos, dos raíces. Claro, tenemos que la recta va a ser secante y corta en 2 puntos. Si el discriminante es igual a 0, tengo una sola solución. Y entonces, ¿qué va a pasar? Tangente, muy bien. Tangente, corta en un solo punto. Y si tenemos que es menor que 0, no tenemos solución real. No corta. Claro, o sea, es exterior, no la corta. Y esas eran las respuestas para ese ejercicio. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Y ahora sí vuelvo a lo que decía el compañero. Bueno, nosotros analizamos las posiciones, por eso analizamos el discriminante. Si yo tuviese que hacer un ejercicio donde me piden, bueno, analizar las posiciones y determinar los puntos de intersección si existiesen, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular con la resolvente los valores, calcular el x1, el x2 o el x1, y después reemplazar en la ecuación, por ejemplo, de la recta, y obtengo el valor de las abscisas, y ahí obtengo los puntos. O sea, si yo con la ecuación, con esto, calculé con la resolvente, calculé el x1 y el x2, obtuve esta abscisa y esta abscisa. Para obtener las coordenadas del punto, lo que tengo que hacer es reemplazar la x en una de las ecuaciones, la más fácil es la de la recta, y obtengo el valor de las coordenadas. ¿Se entendió? Aquí ya sí, profe, pero no puedo, yo no sé operar con letras, se me hizo re complicado ahí. No. A ver, fíjate en un ejercicio, suponete que te pidan analizar las posiciones y calcular eventualmente los puntos de intersección, vos ahí no vas a tener letras, sino que vas a tener números. Entonces resolvés el sistema volviendo hacia atrás. Espera un segundito. Uy, acá voy a tener que ir uno por uno. Bueno, no lo voy a hacer ahora porque no tengo que ir uno por uno. Pero en el caso de la ecuación de la circunferencia, vos ya no tenés x sub 0, y sub 0 y r como radio, sino que va a tener valores. X menos 4 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a 16, y la ecuación de la recta 2x más 3y menos 5 igual a 0. ¿Me entendés? Entonces, en ese caso, si fuese un ejercicio de práctica, bueno, despejás de la ecuación de la recta, reemplazás en la ecuación de la circunferencia, analizás, si querés, el discriminante para ver, o directamente ya calculás los puntos. Si te dan dos valores distintos va a ser secante, si te da un solo valor, que es raíz doble, es tangente, y si te da negativo, no tiene solución, o sea, la recta va a ser exterior. ¿Está? A eso me refería cuando decía si tuviese... Claro, chicos, presten atención. Lo que Liliana dijo es, en este caso, un ejercicio de práctica. De práctica. ¿Cierto? Cuando le tomemos el teórico, no va a haber ejercicios numéricos, no van a tener que operar. Lo que queremos ver a través de este ejercicio, si ustedes interpretan lo que están haciendo, cómo se dan cuenta cuando sucede cada una de las situaciones. No van a tener que resolver numéricamente ese día. ¿Está? Algo que quería decir, bueno, ahora se me fue lo que quería decir. ¿Estamos con este ejercicio? Ah, sí, ya me acuerdo. Entonces, lo que les decía hoy de la llave y de sistema es esto. Fíjense que el punto que obtenemos, este punto, tiene coordenadas x1 y 1.
ese punto pertenece a la circunferencia y a la recta. Por eso esa llave está indicando que es un sistema. La solución es válida para las dos curvas. O sea que cuando yo calculo esos valores, si estoy en un ejercicio numérico, debe verificar las dos ecuaciones. Este otro punto que va a tener coordenadas x2 y 2 también satisface. Por eso les decía hoy del tema de las llaves, cuando hablamos de un sistema, el sistema, la solución es válida para las dos, es tanto para una ecuación como la otra. O sea que ese punto pertenece a ambas figuras. ¿Estamos? Se puede poner una llave o se puede poner una barra, como las ecuaciones paramétricas también, ¿verdad? Tiene el mismo significado. Bien. ¿Podemos avanzar, chicos? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno. Mostrar mediante un ejemplo que dada la ecuación de segundo grado en dos variables, ax cuadrado más y cuadrado más bx más y más f igual a 0, no es una condición necesaria y suficiente para que sea una circunferencia el hecho de que a sea igual a c igual a 1. Lo vamos a demostrar, acá dice mostrar con un ejemplo. Yo tomé uno, obviamente ustedes deben haber tomado otros, es muy difícil que coincidamos con el ejemplo, ¿no? Tomé dos valores, a y b iguales, y c iguales, pero distintos de 1. Por ejemplo, esta ecuación. 4x cuadrado más 4y cuadrado menos 3x más 2y menos 1 igual a 0, donde ven que a y c son iguales, pero son distintos a 1. Entonces, ¿qué es lo que hice? Saqué factor común 4 en esta expresión. Cuando saco factor común 4, me queda x al cuadrado, y cuadrado, menos 3 cuartos de x, ya que cuando hacemos distributiva después se simplifican, más 2 cuartos, que en definitiva es un medio de y, menos un cuarto, igual a 0. Esta expresión, si el 4 que está multiplicando lo pasamos dividiendo al segundo miembro, me queda x cuadrado más y cuadrado menos 3 cuartos de x más un medio de y menos un cuarto, que es equivalente, son ecuaciones equivalentes, que quiere decir que tienen la misma solución. Entonces, ahora voy a trabajar un poquitito esta expresión cuadrática en dos variables. Voy a agrupar términos. Agrupé x y menos 3 cuartos de x, y por otro lado, y cuadrado y un medio de y dejé el término menos un cuarto. Voy a tratar de armar los cuadrados, como lo hacemos habitualmente. Digo, bueno, multiplico por 2, divido por 2. Yo para que sea un trinomio cuadrado perfecto necesito tener 3 octavos, que es 2 por 4 acá, 3 octavos al cuadrado. Como estoy agregando ese término en la expresión original, que antes no lo tenía, lo voy a restar. Entonces voy a restar 3 octavos al cuadrado, que es menos 9/64. Vamos a tratar de armar el trinomio cuadrado perfecto en y. Entonces, tenía un medio de y. Entonces, ¿qué hago? Multiplico por 2, divido por 2. Necesito tener un cuarto al cuadrado. Por lo tanto, voy a restar menos un 16avos. Ya al tener este trinomio al cuadrado, me queda x menos 3 octavos al cuadrado más y más un cuarto al cuadrado. Bueno, haciendo esta cuentita, si no me equivoqué, da 29/64. Fíjense que a pesar de tener el a y el c iguales, pero no iguales a 1, logré tener una circunferencia de centro 3 octavos menos un cuarto y radio 29, raíz de 29 sobre raíz de 8. Ahí está. O sea que ya mostré con un ejemplo que no es necesario que el a y el c sean iguales a 1 para tener una circunferencia.
Voy a mostrar otro ejemplo más. ¿Hasta aquí me fueron siguiendo o están dormidos? A ver, contestan. Sí. Profe. Bueno, sigo entonces. Muestro otro ejemplo. Tomo A igual a C igual a 1. Fíjense este ejemplo. X al cuadrado más Y al cuadrado más 2X menos 6Y más 14. ¿Qué voy a hacer? Voy a agrupar los términos en X y los términos en Y. Y voy a armar los trinomios. Entonces me queda X al cuadrado más 2X, multiplico por 2, divido por 2, por lo tanto 2 dividido 2 es 1, necesito tener 1 al cuadrado. Resto 1. En Y tengo Y cuadrado menos 6Y, multiplico por 2, divido por 2, necesito tener al segundo al cuadrado, que va a ser 6 dividido 2, que es 3 al cuadrado. Por lo tanto, resto 3 al cuadrado, que es 9. Me quedó X más 1 al cuadrado más Y menos 3 al cuadrado, y si hago esta cuenta, fíjense que me queda 4, menos 4, es una circunferencia imaginaria. Entonces, fíjense que esa condición de que A sea igual a C e igual a 1 no me garantiza de obtener una circunferencia real. ¿Estamos? Lo mostramos con un ejemplo. En matemática, siempre algo es válido hasta que yo pueda encontrar un ejemplo donde no se cumpla. Y eso le decimos, ese ejemplo donde no se cumple es un contraejemplo. Con un contraejemplo donde yo muestro que no se cumpla, estoy demostrando que eso que afirmé anteriormente no es válido. ¿Estamos hasta aquí? ¿Puedo avanzar? Bien. Afirmativo. Sí. Afirmativo. Vamos a apurar un poco a ver si terminamos. 5. Indicar qué representa las siguientes ecuaciones. Dar todos los datos deducibles de la inspección ocular y considerar las constantes positivas y aproximar su gráfico. A ver, ¿qué les parece que es eso? ¿Se apagó el micrófono? ¿Lo escuchan? ¿Qué es eso? A ver. Una elipse degenerada. Ah, ¿y es entonces qué cosa? ¿Un? Punto. Un punto. Es una circunferencia. Acá no estoy de acuerdo. Bueno, es un punto en definitiva. Yo pondría que es una elipse degenerada, ¿no? Acá circunferencia degenerada. Es en A y 0. Es un punto. En definitiva, tanto en el caso de la circunferencia como en la elipse, cuando, ¿se acuerdan que vimos el grafiquito cuando cortábamos al doble cono por el vértice con un plano paralelo al piso, nos daba el vértice, o sea, el punto, ¿no? Bueno, ahí tenemos el puntito representado. Y este ahora, y cuadrado sobre A menos X al cuadrado. ¿Qué nos daría eso? Una hipérbola. Una hipérbola. Una hipérbola. A ver, más datos. Eje focal Y. Eje focal Y. Centro en el origen. ¿Está centrada o está desplazada? En el origen, está centrada. Está centrada. Entonces, ¿qué elementos marcamos? Es una hipérbola de centro 0, 0, eje focal Y. Entonces, el vértice 1 es 0 raíz de A y el vértice 2, 0 menos raíz de A. Bien. La grafiquita es el gráfico, no grafiquito. También obra de ingeniero Martínez. Bueno, aquí lo vemos, ¿no? La hipérbola con eje focal en Y, o sea que las ramas se abren hacia las Y positivas y hacia las Y negativas, y sus vértices en 0 raíz de A menos 0 raíz de A. Bien. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Profe, yo el B lo tengo distinto en el PDF. Tengo A por X cuadrado menos Y cuadrado igual a menos 1. No sé si está haciendo algún trabajo. Sí, yo también lo tengo distinto.
A ver, en el igual a -1. Puede ser, porque se cambiaron tantas, esperá que voy mirando. Esperá un segundo, Sí, igual a -1. Es acá. No, yo lo cambié. A ver, es lo mismo, chicos. Lo cambié para que lo vean mejor, porque en realidad, sí, la han cambiado. Se cambiaron, les explico, porque tengo 450 versiones, es un error mío. Pero bueno, analizado este ejemplo, vale lo que estoy controlando, ¿no? Pero fui cambiando tantas veces, porque se fueron cambiando tantas veces las resoluciones, que por ahí después no me quedó la última versión que les subí a ustedes. Pero el ejemplo que estamos resolviendo ahora sería este: y cuadrado sobre a menos x al cuadrado. Ustedes lo tienen igualado a -1, bueno, pero creo que en la ecuación, a ver, díganme qué es lo que tienen ustedes, perdón. A mí me quedó y cuadrado menos x cuadrado sobre 1 sobre a. Menos x cuadrado sobre a igual a 1 o a menos 1. Sí, el x cuadrado dividido, como está multiplicando, era ax cuadrado, bajé abajo. Ahora lo voy a anotar y lo hacemos después en un segundito. A ver, un minuto. Porque no es tan fácil estar aquí. A ver, entonces les quedó. Repítanme, por favor, cómo les quedó. Y ahora lo hacemos. X cuadrado. Sí, menos. X cuadrado. Y cuadrado menos x cuadrado sobre el recíproco. Pará. Me dijiste x cuadrado menos y cuadrado sobre a cuadrado. ¿Sobre a? No, me equivoqué. Era y cuadrado menos x cuadrado. A ver, empezamos de nuevo. Dale de nuevo porque ahora me confundiste. Dale. ¿Cómo te quedó? Sí, menos. Menos x cuadrado. Sí. Sobre el recíproco de a. Bien, sobre a. Igual a 1. Igual a 1. Bueno. Si hubiese sido esa que vos dijiste, y cuadrado menos x cuadrado sobre a igual a 1, es una hipérbola centrada de eje focal y o x. X. ¿La que dijo él? Y. Bien. Y entonces, el valor de a cuadrado es 1, el valor de b cuadrado es a, entonces tenés que a es 1 y b es raíz de a. ¿Está? Entonces ahí estaría la respuesta a tu consulta y yo voy a revisar esto y después corregiré si no es exactamente esta la respuesta en lo que teníamos subido. ¿Está? ¿Está la respuesta a tu pregunta entonces? No sé quién me había cambiado. Bueno. Ahora, dar una ecuación genérica para las siguientes figuras geométricas y graficar. Una hipérbola equilátera de centro en x0 y 0. Liliana, ¿puedo hacer una observación? Sí. Chicos, miren, este año tuvimos que tipear absolutamente todo, porque lo que teníamos era complemento de las clases, entonces tuvimos que adaptarlo para que ustedes empezaran a estudiar a través de estos apuntes, o sea, hacerlos, digamos, más simple, más entendible. Todo lo que ustedes ven lo vamos tipeando continuamente semana a semana. ¿Qué quiere decir? Que nos pueden aparecer errores, seguramente errores involuntarios o por lo como dice Liliana, pasa esto que uno cambia un ejercicio porque quiere poner uno mejor. Entonces, les pedimos que cuando ustedes observen algún error, por favor, nos avisen, porque seguramente con tanto que estamos haciendo, nos vamos a equivocar en algún momento. Normalmente, ¿qué hacemos? Todos los años, cada vez que vemos algún error, lo corregimos. Entonces, los apuntes normalmente están
casi bien, súper bien. ¿Por qué? Porque si aparece algún error, lo vamos arreglando. Pero esto lo armamos todo de golpe y estamos continuamente, ya les digo, todo el día trabajando en esto. Entonces, obviamente que van a ver que aparece algún error así. Por supuesto, totalmente involuntario. A veces lo ve una, lo ve otra y bueno, igual puede ser que se pase. Así que sepan disculpar y les agradecemos que ustedes nos informen si aparece algo así. Sí, en este caso fue un error mío, pero bueno, no tengo disculpa. Me equivoqué, perdón por el error en el tipeo, pero bueno, tuve que tipear las soluciones con un editor, hacer el Power con otro editor de ecuaciones y la verdad que en este momento hubiese preferido ser profesora de ciencias sociales, porque la verdad que de matemática en este tiempo de pandemia ha sido terrible porque el tipeo es sumamente engorroso, ¿no? Bueno, pido disculpas, pero asumo totalmente, el error es mío, pero bueno, estoy trabajando a veces con varias cosas a la vez y se me escapó. Disculpa. Pasa que álgebra, análisis, todas esas materias son las más difíciles de dar virtualmente, así que se entiende. Sí. Quizás el trabajar en el pizarrón uno también se equivoca y lo borra. Bueno, acá quedó y quedó. Bueno, pido disculpas, pero asumo el error fue mío, ¿no? Pero bueno, es por tipear con una cosa, después al hacer el PowerPoint tuve que tipear de otra vez. O sea, tipeé hasta 3 veces lo mismo, ¿no? De distintas maneras. Pero asumo totalmente entendible que pase, Liliana. O sea que lo hemos aclarado y ya está. Bueno. Una hipérbola, vamos al último ejercicio y creo que vamos a llegar más o menos bien con el tiempo. Dar una ecuación genérica para las siguientes figuras geométricas y graficar. Una hipérbola equilátera de centro x0 y 0. A ver, ¿cómo escribirían la ecuación? A y B son iguales. Claro, el caso característico de la hipérbola equilátera, que el A y el B es igual, que es un poco lo que han estudiado generalmente en el secundario, ¿no? Cuando veían la función recíproca, que lo iban trabajando y trabajaban siempre con la hipérbola equilátera en general. Bueno, entonces, una de las posibles respuestas sería x menos x0 al cuadrado sobre a cuadrado menos i0 al cuadrado sobre a cuadrado. Fíjense que acá está lo que decíamos. Eso es lo que nos dice. El a es el mismo porque es equilátera, ¿no? Y entonces, en este caso, como el término positivo es en x, bueno, las ramas, el eje focal es paralelo al eje x. O sea que las ramas se abren hacia, las dos ramas, ¿no? Hacia ese eje paralelo a X. Pero tendríamos otra solución. La otra solución es también con centro, fíjense, en X0 y 0, A y B igual, pero acá con eje focal paralelo a Y. Y aquí tenemos el dibujito. Y creo que nos queda... ¿Hay alguna pregunta acerca de esto? Profe, ¿pasa algo si yo puse b cuadrado y después aclaré que a es igual a b? Puse la condición. Si estás aclarando que a y b son iguales, yo creería que no. No sé, Valentina, que es la que va a corregir después. Pero creo que no. Aclarando que son iguales, está bien, porque es la condición para que sea, entonces, la hipérbola equilátera. Y creo que nos queda un último ejercicio, no sé si es el último, una circunferencia de radio R y tangente al eje Y en 0, 0. Entonces. Chicos, todo lo que ustedes puedan aclarar en el examen, todo lo que puedan explicar, mejor, siempre. Si ustedes le piden datos de lo que ven en la ecuación, todo lo que vean, no tienen que operar, pero todo lo que vean, todo lo que la ecuación les muestra, escríbanlo, díganlo, hagan un gráfico si no está hecho,
Es decir, todo lo que ustedes agreguen muestran su mejor preparación. Claro. Era como lo que les decíamos hoy con el caso de los vectores, por ejemplo. Que uno escribe un vector en componente genérica, pero bueno, ese vector puede tener, o sea, si no aclaramos el valor de las componentes que son positivas o negativas, obviamente el vector, la ubicación es distinta. Y bueno, en este caso también. Si ustedes no ponen, si vos ponés a cuadrado y b cuadrado y no decís que son iguales a 0, eso estaría mal. ¿Por qué? Porque no sería la hipérbola equilátera, porque justamente la condición es que la a y el b son iguales. ¿Está? No sé si estamos con la pregunta tuya. Sí, profe, está perfecto. Bueno, bien. El último ejercicio, una circunferencia de radio R y tangente al eje Y en 0, 0. Entonces, una de las soluciones, esto, si el que estudió lo tenía prácticamente en el apunte de circunferencia, está, ya tenían la respuesta para hacerlo. Aquí tenemos entonces el centro de la circunferencia. Fíjense dónde va a estar. En R y 0. Y el radio es R. O sea, esa es una posibilidad. Pero la otra posibilidad sería, a ver, que sea tangente al eje Y. Que está a la izquierda. Claro. O sea que, ¿cómo quedaría la ecuación de la circunferencia? Te queda positivo, o sea, te queda un más R, X más R. Claro, X más R al cuadrado. Muy bien. Ahí, X más R al cuadrado más Y al cuadrado igual a R. Y aquí tenemos el gráfico de la circunferencia. Bueno, y creo que este era el último ejercicio, si mal... A ver, sí, terminamos. Ahí estamos. Bueno, con ese ejercicio terminamos. En realidad estaba pensado el taller para darlo, bueno, no sé, una clase más, pero bueno, si ustedes necesitan una clase más, y no nos vemos con la profesora, siempre estamos disponibles para las consultas, ¿no es cierto? En forma personal, si quieren, a través de los foros, para nuestros alumnos, para cualquier duda que ustedes tengan. No sé si hay alguna pregunta, algo que necesitan que aclaremos. Por mí no, profe. Profe, le hago una consulta. Te escucho muy bajo, a ver, más fuerte. O acercate al micrófono. El apunte, ¿a dónde lo subieron? Porque lo busqué en la plataforma y no lo encontré. No sé si lo habrán mandado. ¿Cómo? El apunte, ¿dónde lo subieron? El de la ¿De qué especialidad sos vos? Industrial Noche. Bueno, las soluciones creo que se las va a subir, bueno, tendrían que verlo con la profesora Romiti o con Hernán, pero ya tienen las resoluciones, o sea que se las subirán, no sé qué metodología tienen ustedes, y se las suben después de la clase del taller o antes. No, yo pregunto para saber los ejercicios estos, si ya los habían subido. Estos ejercicios, no sé, por eso no sé cómo trabajan, pero nosotros sí se los entregamos los días, cuando habilitamos las clases, los días viernes, para que trabajen, suponete que hubiese más ejercicios, nosotros mañana viernes le subimos los ejercicios, y el miércoles, antes de la clase del jueves, le subimos la resolución. Ok. Claro, yo no sé cómo están trabajando ustedes, pero bueno, tendrías que consultarle a la profesora. Ok, le mando un mensaje a María Rosa entonces. Claro, preguntale a María Rosa, porque ellos les van subiendo los ejercicios y después la resolución. Bueno, gracias. Bueno, y estamos más o menos en tiempo, no sé si hay alguna otra pregunta.
¿Cómo están viendo la imagen ahora, chicos? Igual, Liliana. ¿Borrosa? Sí. O sea que no es problema de la computadora, es problema a lo mejor de otra cosa, porque sí. Se traba mucho la imagen, profe. Se traba. Bueno. Sí, se traba. Igual lo que compartiste se vio perfecto, ¿eh? Eso no tuvo ningún problema. Bueno. Listo, entonces. Bueno, chicos, si no hay preguntas, dejo de grabar y bueno, tienen después acceso a la grabación. Todos, incluso los que no asistieron a la clase, también pueden acceder al mismo. Chicos, les quiero aclarar que estos ejemplos son algunos, ¿no es cierto?, de las cuestiones que les podemos preguntar, como para que ustedes vean en qué sentido van a ir las preguntas en este examen. Por supuesto que ustedes tienen que estudiar toda la teoría y entenderla, como dijimos al principio de este taller, comprenderlas, porque en ese sentido van a ir las preguntas, ¿no es cierto?, para ver si ustedes tienen el concepto claro y si lo pueden aplicar en consignas como estas, ¿no es cierto?, de este tipo. Pero por supuesto que no esperen que sean exactamente las mismas, ¿no es cierto? La idea es mostrarles cómo tienen que estudiar. Tienen que estudiar para poder responder consignas de este tipo. Y de esta manera, como las ha explicado Liliana. Como pude. Porque, reitero, no es fácil, chicos. Es completamente difícil hacer las explicaciones y a través de este medio, porque uno quisiera enseguida agarrar el fibrón, el pizarrón y explicar. No es fácil. Cuesta muchísimo. Y aparte porque es la primera vez, porque se nos juntó todo, sí, la primera vez que lo hacemos así, completamente virtual. Entonces, sí. Bueno, tratamos el año que viene, si lo tenemos que hacer, seguro que lo vamos a hacer mejor. Ustedes fueron medio conejito de indias también. Sí. Bueno, a todos nos tocó, estamos compartiendo todos una situación totalmente atípica, ¿no? Así que bueno, salir adelante entre todos de la mejor manera. Bueno, si no hay más preguntas, chicos, no sé qué pasará, si necesitamos una clase más o no, ustedes irán consultando si necesitan algo, pero bueno, como dijo Valentina, en realidad esto es una muestra de algo posible, para que después nos digan, pero ustedes nos dieron ejercicios así y después nos tomaron otra cosa. No va a ser exactamente los mismos ejercicios, ¿no? Es una muestra para que vean cómo se trabaja en forma genérica, y cómo uno tiene que ir contemplando todas las posibilidades, porque a veces cuando lo hacemos, no sé, contemplamos una positiva y nos olvidamos qué pasa si es cero, si es negativo. Es un poco ayudarlos en este tránsito, digamos, que comenzaron en la parte teórica. Cuando pidamos falso verdadero, las justificaciones completas, ¿cierto? Siempre partan del dato que le damos, de lo que están seguros que sucede en un falso verdadero. Entonces, partan de ahí y demuestren si cumpliéndose eso es falso o verdadero lo que se afirma. Siempre en ese sentido y explicando con todas las propiedades que conocen, justificando con todo lo que conocen, de manera tal que quede probado que esa afirmación es o falsa o verdadera, según el caso. Bueno, entonces nos veremos después con el segundo trabajo para el segundo teórico, ¿no? Con matrices, determinantes y sistemas, y si hay alguna consulta, el próximo jueves. O sea, si ustedes se sientan a estudiar y ven que hay cosas que no se entienden, nos avisan y el jueves que viene trabajamos nuevamente. De mi parte, nada más. Gracias, chicos, por levantarse temprano y por aguantar la voz de radio, que nuestros alumnos deben estar cansados de escuchar la voz, ¿no? Pero bueno, chicos, hasta luego. Chau, Valentina. Hasta luego. Gracias. Chao. Voy a dejar ya de grabar. Chao.